Buen día, mi nombre es Diana Castaño y vamos a hablar de la historia del arte centrándonos en la escultura. Bueno, iniciamos con la prehistoria, nos vamos a ubicar en el Paleolítico. Acá son las primeras representaciones plásticas pues, de la humanidad. En el año 38.000 a.C., la escultura figurativa más antigua es la talla de marfil, conocida como el hombre león. Ahí pueden observar la imagen al frente. En el año 35.000 a.C., las primeras esculturas prehistóricas son pues en forma de tallas de animales y en pájaros. Y en el año 30.000 a.C. se conocen las figurillas obesas en miniatura llamadas Venus. Son varias, ahí puse dos. La mayoría de estas figuras carecen de rostro y en algunas solo se ven ciertos detalles en la cabeza o en el pelo. Los materiales que se utilizaban eran huesos de mamut, arcilla cerámica, ceniza de hueso y tipos de piedra como la esteatita, caliza olítica, serpentina y roca volcánica. Seguimos con el periodo mesolítico, que es desde el año 10.000 hasta el 4.000 a.C. Acá la mayor obra de arte en este periodo es la escultura de terracota de Rumania, hecha en barro cocido. Se puede observar al frente el pensador de Cernaboda y la mujer sentada. Acá se destaca mucho en esta época que las figuras representadas en las esculturas encontradas son muy estilizadas. También está la estatua de Lepenski Bir en Serbia, el dios del pez. Las características es que las esculturas son de bulto redondo. Seguimos con el periodo neolítico, desde el 4000 hasta el 2000 a.C. Acá se puede observar ya que las esculturas empiezan a aparecer en bronce, en particular de la civilización del Valle del Indio. Las estatuas ya son portátiles para ser fácil de transportar. Dominan las figuras femeninas, algunas embarazadas o con atributos animalísticos. También las estatuillas y relieves decorados con líneas onduladas y en zigzag. Representan la gran mayoría de los casos estas figuras de forma redondeada, con las piernas entrelazadas, los brazos extendidos, y se cree que eran representaciones de la diosa madre o de la fertilidad. Bueno, ahora entramos al arte del mundo antiguo. Iniciamos con Mesopotamia, que es desde el año 20.000 a 600 a.C. ¿Qué características tienen estas esculturas? Profundidad en la mirada, manos grandes, por lo general juntas. El tamaño de la escultura ya depende del personaje que se va a representar. Pronuncia mucho la nariz y una boca pequeña. La figura por lo general están sobre una base o algunas están sentadas. Ya acá se mira mucho lo que es estas esculturas en relieve, en la pared, en los templos. Los materiales que se utilizan son piedra, arcilla, alabastro, bronce, madera, marfil. Las representaciones humanas acá representan una total indiferencia con la realidad, sin ningún parecido, mientras que las representaciones animales ya tienen como cierto realismo. Bueno, seguimos con Egipto del 3000 a 300 años antes de Cristo. Bueno, estas esculturas ya son mucho más realistas, representaban ya a los dioses y reyes, fijando la personalidad del dios o pues del difunto. Esta escultura sirve para la celebración de prácticas religiosas y como una escultura divina para ofrecer ya la ofrenda. El lugar de la ubicación son en las tumbas o ya sea en el templo. ¿Qué características tienen? Mantienen un carácter de rigidez y son muy estáticas. En la escultura de bulto redondo se evitan todo tipo de salientes para evitar roturas. El tamaño ya es variable. Como dije anteriormente, son muy realistas, son retratos muy veraces de animales y ya el faraón, evitando en lo posible los defectos. Representan una actitud de calma y equilibrio. ¿Qué materiales utilizan? Granito, basalto, caliza, madera y también marfil. Seguimos con Grecia,
desde el 1200 a 146 a.C. Bueno, acá la escultura alcanzó el ideal de la belleza artística hasta donde pudo llegar por sí solo el ingenio humano. Acá el tema que más repitieron fue el del cuerpo humano, que sirvió para representar a héroes, divinidades, inmortales. También atletas ganadores de los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿qué materiales se utilizaban? El bronce a la cera perdida fue la técnica predilecta para la creación de estatuas públicas, también el mármol, piedra caliza y terracota. Bueno, en función de la evolución técnica pueden distinguirse tres etapas: la época arcaica, la época clásica y la época helenística. En la época arcaica las estatuas eran muy estáticas, era como con una postura muy rígida, no expresaba sonrisa. Bueno, en la época clásica ya se miraba más el movimiento, era más expresivo, los escultores se afanaron en la búsqueda de la perfección y la belleza ideal. Y en la época helenística ya acá se nota un mayor dinamismo, y también pues un gran realismo. Ya no se trataba de representar el ideal de la belleza, sino la naturaleza tal cual como era, si era bella, fea, trágica. Seguimos con Roma, que fue desde el año 900 a.C. hasta 500 después de Cristo. Bueno, en esta época la gloria de la escultura romana fue indudablemente el retrato. El origen de la escultura romana derivó de la griega, principalmente a través de la herencia de la escultura etrusca y luego directamente por contacto con colonias de la Magna Grecia durante el periodo helenístico. ¿Qué materiales acá se utilizaban? Era el bronce, mármol, y las estatuas eran también apolícromas, o sea, no estaban pintadas. Bueno, hay tres tipos de retratos: el retrato togatos, que es más hacia una representación religiosa, que llevan una toga y un manto en la cabeza; el retrato toracatos, que es una representación militar con coraza; y el retrato apoteósico, que es la representación divinizada del cuerpo desnudo, con corona de laurel y atributos de un dios. Entramos ahora al arte en la Edad Media. Empezamos con el románico, que es desde el siglo V al siglo IX. Acá la escultura románica está profundamente ligada a la iglesia, creando una determinada atmósfera pues en las iglesias. Las características de estas esculturas es que no es tanto el mostrar algo artístico, sino es más un propósito didáctico. Se hacen las obras por encargo en función de educar. Composición simétrica, la escultura en relieve, como lo pueden observar en la imagen. También la expresión de las figuras es en ocasiones muy exagerada y otras muy planas. En esculturas de conjuntos, todas las figuras tienen la misma altura. Es un arte esencialmente espiritual, que por tanto pues debe interpretarse con los ojos del espíritu y no tanto con el sentido de la vista. Los materiales que se utilizan sobre todo es la piedra, como también la madera, y generalmente es policromada, el marfil y el metal. Seguimos con el arte gótico, que es desde el siglo V hasta el siglo XV. Acá la escultura gótica está caracterizada por el interés hacia la naturaleza. Las figuras se humanizan buscando pues el volumen de los cuerpos, el movimiento y la expresión de sentimientos. Mayor realismo de los gestos y movimientos. También se nota mucho la suavidad de los pliegues, la comunicación entre las figuras. Los rasgos del rostro son muy afilados en cuanto a la nariz, los ojos. Los materiales que se utilizan
son la piedra, pero también se usa la madera, generalmente policromada, el marfil, el metal. Bueno, y llegamos al Renacimiento que inicia desde el siglo XV. Acá se trata de una escultura de hondo sentido religioso y de gran emotividad. Los temas que mayormente pues acá se observan es el hombre y la naturaleza con un contenido religioso que ya puede ser histórico o mitológico. ¿Qué características? Es que hay un gran interés por las texturas de las superficies y son muy expresivas. También el relieve tiene carácter pictórico y se ajusta a las leyes de la perspectiva lineal, consiguiendo efectos de profundidad. También los esquemas compositivos son simples y geométricos, basados en la clara articulación y el equilibrio, y la expresión es figurativa. ¿Qué materiales se utilizan? La piedra, madera, terracota, bronce, y para lograr con ellos una gran perfección técnica.